Hola queridos miembros de la familia Historias del Alma. Hoy les traemos una romántica historia de amor, así que comencemos. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna historia significativa. Llovía a cántaros sobre la Quinta Avenida como un diluvio, con gotas heladas golpeando el pavimento y mezclándose con las luces de neón parpadeantes de los letreros de la ciudad. El estruendo de las bocinas, los pasos y el parloteo formaban una sinfonía caótica de Nueva York al anochecer. Pero en el estrecho callejón detrás de la iglesia de San Agustín, el ruido parecía desvanecerse, amortiguado por los suaves sollozos entrecortados de una niña. Savannah Blake estaba sentada acurrucada en el suelo de piedra de afilar. Su otrora elegante vestido de novia de seda blanca estaba ahora manchado de barro y lluvia. Sus pies descalzos temblaban, con los dedos enroscados por el frío. El rímel le corría por las mejillas, mezclándose con las lágrimas, dejando marcas oscuras como heridas que jamás sanarían. Se abrazó con fuerza como si soltarse fuera a desmoronarse por completo. Su velo, el que le había prendido en el pelo esa mañana a un diseñador de renombre, ahora yacía arrugado en un charco de suciedad. Savannah no podía dejar de revivir el momento dentro de la iglesia, horas antes. San Agustín, con sus vibrantes vitrales y su coro resonante, estaba preparada para su gran boda. Hoy debía casarse con Ethan Calvel, heredero de una poderosa dinastía, el hombre a quien su padre, Richard Blake, consideraba la clave del futuro de la compañía. Pero Ethan nunca apareció. Ninguna explicación. Ningún mensaje. Solo silencio, frío y cruel, como una cuchilla atravesándole el corazón. Aún sentía las miradas de más de 200 invitados, gente adinerada y poderosa con sonrisas ensayadas, observándola mientras el tiempo pasaba y el novio no llegaba. Alguien, en el altar, susurró con una voz áspera como el cristal. ¡Qué vergüenza para los Blake! Savannah se quedó allí, temblando, sosteniendo un ramo de claveles blancos. El peso del vestido la asfixiaba, mientras el mundo parecía burlarse de ella. Quería gritar, decirles a todos que no era su culpa, que nunca había deseado este matrimonio. Pero no pudo. Las palabras se le atascaron en la garganta, y se quedó allí, paralizada, como una muñeca abandonada en un escenario. Después, en la sala de espera, su madre, Eleanor Blake, le gritó con voz gélida y cortante: «Has avergonzado a esta familia. Ni siquiera pudiste conservar a un hombre». El rostro de su padre ardía de furia. Solo dijo una cosa: «Lo he invertido todo en ti, y esto es lo que recibo». Sus palabras la golpearon como mazos en el pecho. Había querido explicarle que Ethan nunca la había amado, que el matrimonio era solo un acuerdo entre familias, que había rogado que lo cancelaran, pero nadie la escuchó. Pero a sus padres no les importó. Para ellos, ella era solo un producto devuelto, una mancha en el apellido familiar. Así que huyó, sin zapatos, sin teléfono, sin idea de a dónde iba. Solo sabía que tenía que escapar, de la iglesia, de las miradas compasivas, de la jaula de oro en la que su familia la había encerrado desde niña. Corrió hasta que sus pies descalzos sangraron, hasta que tropezó con este callejón, donde nadie notó que habían dejado a una novia abandonada. La lluvia empapó su vestido, la enfrió hasta los huesos, pero no le importó. Solo quería desaparecer. «¿Qué hice mal?», susurró Savannah con la voz quebrada. «¿Por qué nadie me quiere?». Bajó la cabeza, con el cabello rubio enredado pegado a la frente. Las lágrimas caían libremente, mezclándose con la lluvia, como si el mundo mismo llorara con ella. No oyó los pasos que se acercaban ni notó la figura que tenía delante hasta que una voz grave irrumpió en la tormenta. «¿Estás bien?». Savannah se sobresaltó y levantó la vista. Con los ojos hinchados y rojos, vio a un hombre alto con una camisa de franela roja oscura y vaqueros descoloridos. Llevaba un viejo sombrero de vaquero, y la lluvia le corría por el ala. Su rostro estaba parcialmente ensombrecido, pero sus profundos ojos marrones parecían mirarla directamente al alma. Sin esperar respuesta, se quitó una pesada chaqueta de cuero empapada por la lluvia y se la echó sobre los hombros. «Te vas a resfriar», dijo con voz serena, como si encontrar a una novia llorando en un callejón no fuera nada raro. Savannah quiso decir algo, pero se le hizo un nudo en la garganta. Lo miró fijamente, atónita, mientras él se sentaba a su lado, allí mismo, sobre la piedra mojada. No la tocó, no le hizo preguntas. Simplemente se sentó, hombro con hombro, como un viejo amigo. Su aroma,
tierra, hierba seca, pino, flotaba hacia ella. Extraño pero reconfortante. Por un momento, la lluvia no se sintió tan fría. Yo, comenzó Savannah con voz ronca. No sé qué hago aquí. Se giró hacia ella con una mirada dulce. A veces no necesitas saber lo que haces. Solo saber que aún respiras es suficiente. Las palabras eran simples, pero tocaron algo muy profundo en ella. Bajó la mirada hacia sus manos temblorosas, ahora envueltas en su abrigo. No sabía quién era, pero había algo en su voz, en la forma en que se sentaba a su lado sin juzgarla, que la hacía sentir segura. Soy Savannah, susurró. Él asintió. Y la eché. Sin preguntas, sin compasión, solo silencio y el sonido de la lluvia. Savannah cerró los ojos, dejando que el calor de su abrigo se filtrara en su piel. Ni siquiera se dio cuenta de que se había apoyado en él, con la cabeza apoyada en su hombro, hasta que sintió su firmeza. Y entonces, Ilaiche la rodeó con un brazo y la atrajo hacia sí. Ese abrazo fue fuerte, cálido, como si le dijera que, aunque el mundo se derrumbara, aún había un lugar donde descansar. Savannah ya no lloraba. Simplemente se sentó allí, en los brazos de un desconocido, sintiendo como su respiración se hundía con su corazón destrozado. La lluvia seguía cayendo, pero su sonido se veía ahogado por el intenso aroma a café tostado y el suave murmullo de los clientes en una pequeña cafetería de la calle 47. Savannah estaba sentada acurrucada en un rincón, con la chaqueta de cuero de Ilaiche sobre los hombros, pesada pero cálida, su sucio vestido de novia de seda blanca se le pegaba a la piel, cada carpeta le recordaba el desastre de hacía apenas unas horas. Apretó el café caliente que Ilaiche le había pedido, su calor se filtraba en sus dedos helados, aunque no lograba ahuyentar los escalofríos en su pecho. Ilaiche estaba sentado frente a ella, en silencio, con sus grandes manos apoyadas en la mesa, sosteniendo una taza de café negro que no había tocado. Él no la miró, su mirada permaneció fija en la ventana, donde las gotas de lluvia resbalaban por el cristal. Su silencio no era incómodo ni tenso, era espacio, un espacio tranquilo que la dejaba respirar, que le permitía encogerse sin ser juzgada. Savannah no sabía por qué lo había seguido, por qué seguía sentada allí, pero algo en su presencia, firme y discreta, la hizo quedarse. Bajó la mirada hacia la copa, la superficie oscura reflejaba sus ojos hinchados y enrojecidos. Esa imagen la transportó al momento en la iglesia de San Agustín, cuando, de pie en el centro del pasillo alfombrado, con el ramo en la mano, se dio cuenta de que Ethan no vendría. Los susurros de los invitados aún resonaban en su mente, nítidos como cristales rotos. La novia se quedó abandonada, los Blake deben estar perdiendo la cabeza. ¿De verdad creía ser lo suficientemente buena para los Calvel? No eran solo rumores, eran cuchillas que desgarraban una autoestima ya frágil. Savannah nunca había querido casarse con Ethan. El matrimonio había sido concertado por sus padres, como parte de una fusión financiera entre dos poderosos imperios. Ethan Calvel, con su sonrisa perfecta y su mirada fría, había sido la elección ideal para su padre. Asegurarás el futuro de esta familia, había dicho Richard Blake, con un tono inapelable. Ella asintió, como siempre, porque desde pequeña había aprendido que la resistencia solo traía dolor. Renunció a su sueño de pintar, a las mañanas tranquilas con pinceles y color, para convertirse en la versión de sí misma que su familia deseaba. Obediente, refinada, un peón en su juego de poder. Pero hoy, cuando Ethan no apareció, cuando su madre gritó que era una vergüenza para la familia, cuando su padre se dio la vuelta sin siquiera mirarla, Savannah se dio cuenta de que ninguno de sus esfuerzos había servido. Había corrido, sin zapatos, sin teléfono, sin destino, solo el instinto de sobrevivir, de escapar de la jaula en la que había estado encerrada durante tanto tiempo. No tienes que decir nada si no quieres, dijo Ilaiche, sacándola de sus pensamientos. Él seguía mirando por la ventana, pero ella sintió su atención, como si esperara, pero sin presionarla. Savannah apretó la taza de café, clavándose las uñas en la palma de la mano. Se suponía que hoy era el día de mi boda, dijo con la voz ronca, tan débil que apenas la reconoció. Pero el novio no apareció. Me quedé allí, frente a cientos de personas, y él nunca apareció. Ilaiche se giró para mirarla, sus profundos ojos marrones no mostraban sorpresa ni compasión. Él simplemente asintió. Así que por eso estabas en ese callejón, bajo la lluvia.
Soltó una risa seca y entrecortada, más bien un sollozo. Suena patético, ¿verdad? La novia fugitiva huyendo de su propia boda, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer. No es patético, dijo Ilaiche con voz firme, simplemente humana. Todos necesitamos escapar a veces. Sus palabras la hicieron detenerse. Lo miró, buscando algún rastro de mentira, alguna promesa vacía de consuelo. Pero no había ninguna, solo sinceridad y una tristeza silenciosa, como si él también hubiera huido alguna vez. Savannah bajó la cabeza, con el cabello rubio y mojado pegado a su mejilla. No lo amaba, susurró, como si decirlo en voz alta aliviara el dolor. Mis padres concertaron el matrimonio. Dijeron que era mi deber, la manera de proteger a la familia. Hice todo lo que me pidieron, pero hoy mi madre me llamó una desgracia. Mi padre ni siquiera me miró. Y la gente de la iglesia reía, susurraba, como si fuera una broma. Hizo una pausa, con un nudo en la garganta. Los recuerdos, las miradas compasivas, la risa burlona, el silencio frío de sus padres, la invadieron como una ola, amenazando con ahogarla. Intenté convertirme en lo que querían, continuó con voz temblorosa. Lo dejé todo, mis sueños, a mí misma, solo para enorgullecerlos. Pero ahora no tengo nada, ni familia, ni futuro, ni siquiera a mí misma. Las palabras brotaron como un dique al romperse, y con ellas llegaron las lágrimas que había contenido. Se cubrió la cara, con los hombros temblorosos, intentando ahogar los sollozos. No quería llorar delante de un desconocido, no quería parecer más débil de lo que ya se sentía. Pero no pudo detenerse. Todo, la humillación, el dolor, la soledad, la destrozaron por dentro, y sintió que desaparecía. Ilaiche no dijo nada. Simplemente le puso una mano en el hombro, áspera y callosa, pero cálida y firme. El toque fue suave, no invasivo, pero suficiente para recordarle que no estaba sola. Savannah se inclinó hacia adelante, apoyando la cabeza en la mesa, dejando caer las lágrimas, dejando que el calor de su mano se filtrara a través del dolor. No entendía por qué su presencia la reconfortaba, pero ahora mismo era lo único que la mantenía con los pies en la tierra. No sabía cuánto tiempo había pasado antes de que dejara de llorar. Se incorporó, secándose la cara rápidamente, avergonzada de que la hubiera visto así. No sé a dónde ir, dijo ella, con voz apenas audible. No puedo ir a casa, no puedo enfrentarlos. Ilaiche la miró con dulzura, pero con un destello de tranquila resolución. Vuelvo a Vermont, dijo. Es más tranquilo allá que aquí. Si quieres, puedes venir conmigo, solo unos días, hasta que sepas qué hacer. Savannah parpadeó. Tú no me conoces. ¿Por qué lo harías? Se encogió de hombros, con una pequeña sonrisa dibujándose en sus labios. No te conozco, pero sé lo que es no tener a dónde ir. Y pensé que tal vez solo necesitas un lugar para respirar. Ella lo miró, buscando una razón para negarse, una razón para dudar, pero no pudo. Solo estaban sus ojos, firmes y amables, y una extraña sensación de que, a pesar de conocerlo desde hacía menos de una hora, podía confiar en él. No tenía nada que perder, ningún otro lugar a donde ir. Y tal vez, solo por esta vez, quería elegir algo por sí misma. De acuerdo, dijo con voz temblorosa pero firme. Iré. Ilaiche asintió, sin hacer más preguntas. Se levantó, le hizo señas al camarero para que pagara y luego le abrió la puerta. Savannah lo siguió bajo la lluvia, con la chaqueta de él aún sobre los hombros y el corazón aún apesadumbrado. Pero por primera vez en todo el día, un destello de esperanza se despertó en ella, una tenue luz que atravesó la oscuridad. La vieja camioneta de Ilaiche retumbaba por caminos sinuosos, dejando atrás las brillantes luces de Nueva York y adentrándose en la suave oscuridad de la Vermont rural. El zumbido constante del motor, mezclado con el suave repiqueteo de la lluvia contra el parabrisas, creaba una melodía tranquila que resultaba íntima y reconfortante. Savannah estaba sentada en el asiento del copiloto, aún envuelta en la chaqueta de cuero de Ilaiche. Su sucio vestido de novia se había endurecido por la lluvia seca, adhiriéndose incómodamente a su piel. Miró por la ventana los campos iluminados por la luna que se extendían más allá de la vista, y por primera vez en días sintió una extraña calma, como si el mundo finalmente se estuviera calmando lo suficiente como para que pudiera respirar. No había dicho ni una palabra durante el viaje, y Ilaiche tampoco.
Su mano se mantuvo firme en el volante, con la mirada fija en el camino. El silencio entre ellos no era incómodo ni tenso. Era mutuo, tácito, un acuerdo de que ella no debía una explicación y él no la pediría. Savannah se abrazó a sí misma, intentando bloquear los recuerdos de la iglesia de San Agustín, los murmullos de los invitados, la mirada gélida de su madre, el silencio cortante de su padre. Pero cada vez que el peso de esos recuerdos la asaltaba, miraba a Elaine, su figura robusta iluminada por la tenue luz del tablero, y de alguna manera eso la anclaba, aunque solo fuera un poco. No sabía qué hacía, siguiendo a un desconocido a un lugar del que nunca había oído hablar, Vermont. El nombre en sí mismo evocaba campos abiertos, casas de madera y una vida que jamás se había atrevido a imaginar. Tenía miedo de estar cometiendo un error, miedo de que no hubiera un lugar en este mundo verdaderamente destinado para ella. Pero junto a ese miedo había algo más, una pequeña y tenaz esperanza, la esperanza de que tal vez, por unos días, pudiera encontrar un lugar donde sanar, un lugar donde recordar quién era antes de que los Blake la convirtieran en una sombra. Cuando la camioneta giró hacia un camino de grava, los faros iluminaron una puerta de madera desgastada con un letrero tallado, Granja Turner. Elaine salió, abrió la puerta y siguió conduciendo hasta llegar a una modesta casa de campo enclavada en un prado. La casa no era grande, pero brillaba con calidez, con una luz dorada que se derramaba por las ventanas y ramos de lavanda seca colgando en el porche. A lo lejos, oyó un suave relincho de caballos y el susurro del viento entre los árboles. Elaine apagó el motor y se volvió hacia ella. «Estamos aquí», dijo en voz baja y tranquila. «Puedes descansar en la habitación de invitados. Prepararé algo de comer». Savannah asintió, sin saber qué decir. Salió, con los pies descalzos y doloridos presionando la grava fría. El aroma a hierba mojada y lavanda le inundó la nariz, extraño pero reconfortante. Siguió a Elaine adentro, con pasos inseguros, como los de una invitada. La casa era sencilla pero acogedora, con suelos de madera pulida, una chimenea crepitante y fotos enmarcadas en las paredes. Savannah se detuvo frente a una de ellas, una joven con una sonrisa radiante estaba de pie junto a Elaine. Algo en los ojos de la mujer le oprimió el pecho, pero no se atrevió a preguntar. Elaine la condujo a una pequeña habitación al final del pasillo. «Esta es la habitación de invitados», dijo, abriendo la puerta. «Hay ropa limpia en el armario, y el baño está justo ahí. Dejaré comida cuando estés listo». Savannah lo miró, conmovida por su discreta amabilidad. «Gracias», susurró con voz ronca. «No sé cómo pagarte». Se encogió de hombros, con una leve sonrisa en los labios. «Descansa. Ya veremos el resto más tarde». Entonces se dio la vuelta y la dejó en la paz y la quietud. La habitación era pequeña pero acogedora, con una cama individual envuelta en una manta de lana, un viejo escritorio de madera y un cuadro en la pared, un campo de lavanda bajo un cielo de atardecer, pintado con trazos audaces y emotivos. Savannah permaneció en silencio ante él, rozando con los dedos el marco de madera. Había algo en las líneas de la pincelada que le latía con fuerza, como si llamara a una parte de ella que había enterrado hacía mucho tiempo. Recordó las tardes que pasaba pintando, cuando el color y la textura eran el único lenguaje que necesitaba. Recordó la libertad, la sensación de ser plenamente ella misma, antes de que su padre rompiera su primer lienzo y llamara al arte un desperdicio inútil. Se dio la vuelta, intentando apartar el recuerdo. Abrió el armario y encontró una camisa de franela y unos vaqueros viejos, probablemente de la mujer de la foto. Se los puso, sintiendo la suave tela contra su piel. Y por primera vez en todo el día, no se sintió como la novia abandonada en el altar. Volvió a sentirse como una persona. Entró al baño y se lavó el rímel corrido y la suciedad de la cara. El reflejo en el espejo le resultaba desconocido. Sin maquillaje, sin velo, solo Savannah con los ojos hinchados y leves rasguños en las mejillas. Cuando entró en la cocina, Elaine estaba junto a la estufa, removiendo una olla de sopa humeante. El olor a pan tostado y hierbas le revolvió el estómago. No había comido desde la mañana. Le indicó que se sentara a la mesa, donde tenía un tazón de sopa caliente, una rebanada de pan y un vaso de agua. «No es una cena elegante», dijo, «pero te calentará». Savannah se sentó, sus manos temblaban ligeramente al levantar la cuchara. Comió despacio, cada bocado como si fuera una medicina,
aliviando el frío que sentía en el cuerpo y el corazón. Ilaiche se sentó frente a ella, bebiendo de una vieja taza de café. No preguntó quién era. Él no le preguntó por qué había huido ni qué había pasado con el vestido de novia, ahora metido en una bolsa de basura. Y ella tampoco le preguntó. No le preguntó por qué vivía solo. No se trataba de la mujer de la foto. No se trataba del peso en sus ojos que insinuaba una historia no contada. Ilaiche cargaba con un pasado difícil de olvidar. Su esposa, Grace, no estaba muerta. Se había ido. 5 años atrás, hizo sus maletas y abandonó la granja, buscando una vida que, según ella, Vermont no podía darle. Quería las luces de la ciudad, libertad, algo más que largas jornadas en campos y establos. Ilaiche no la detuvo. La dejó ir, creyendo que era lo que necesitaba, pero las heridas que dejó nunca sanaron del todo. Se sumergió en la tierra, en los caballos, en la lavanda, porque era la única manera que conocía de seguir adelante. La repentina presencia de Savannah, su dolor silencioso, despertó algo en él, una soledad que conocía demasiado bien, y un frágil destello de algo más. Tal vez el deseo de volver a querer a alguien. Después de comer, Ilaiche la condujo al porche, donde la esperaban una vieja mecedora y una manta de lana. Siéntate aquí un rato, le dijo. El aire nocturno es agradable. Savannah se sentó, se envolvió en la manta y contempló el campo. La lavanda se mecía suavemente con la brisa, la luz de la luna se reflejaba en la hierba. Los caballos permanecían en silencio en su potrero, con sombras moviéndose bajo la luz plateada. Inhaló profundamente, el aire fresco llenó sus pulmones, con el aroma a tierra y hierba mojada. Por primera vez en todo el día, sintió que podía respirar sin sentirse aplastada. No sabía por qué, pero sentada allí bajo el cielo estrellado, sintió una extraña atracción. Se levantó, entró y rebuscó en un cajón del escritorio hasta encontrar un cuaderno viejo y un lápiz. Regresó al porche, se sentó y empezó a dibujar. Las primeras líneas eran temblorosas, inseguras, como si sus manos hubieran olvidado cómo dibujar. Pero entonces, como una larga puerta cerrada que se abre de par en par, la emoción volvió a ella. Dibujó los campos de lavanda, las flores moradas ondeando al viento, la luz de la luna danzando sobre la hierba. No pensó, no buscó la perfección. Dejó que su corazón la guiara. Al detenerse, la página estaba llena de trazos vibrantes. No era un dibujo perfecto, pero sí real, real como su corazón en ese momento. Lo miró fijamente, y por primera vez en 7 años, se sintió viva. No solo sobreviviendo, sino realmente viva. Ilaiche salió al porche con una taza de té caliente en la mano. Lo dejó junto a ella, miró el dibujo, pero no dijo nada. Se quedó allí, callado, como un guardián en la noche. Savannah lo miró, con algo en su interior despertándose. No sabía quién era ni por qué era tan amable. Pero en ese momento, rodeada de paz y silencio, sintió que tal vez, solo tal vez, había encontrado un lugar para empezar de nuevo. El amanecer se filtraba a través de los listones de madera del establo, pintando pálidas rayas doradas sobre el suelo de tierra. Ilaiche estaba de pie junto a un caballo marrón, acariciando suavemente la crin con su mano callosa, mientras susurraba palabras tranquilizadoras mientras revisaba sus cascos. El caballo resopló suavemente, como si comprendiera la ternura de su tacto. Más allá del establo, el campo de lavanda se extendía entre la niebla matutina, y la casa de madera permanecía en silencio, como esperando el amanecer. Pero dentro de Ilaiche, algo se agitaba, algo para lo que no sabía exactamente qué nombre darle. Habían pasado 3 días desde que trajo a Savannah a la granja. 3 días, y ella seguía allí, como una invitada inesperada a la que no sabía cómo recibir. Dormía en la habitación de invitados, comía lo que él preparaba y a veces se sentaba en el porche a dibujar, sus dibujos llenos de una tristeza que él no se atrevía a preguntarle. No había cuestionado su pasado, el vestido de novia ni de que huía. No quería presionarla, no quería romper la frágil calma que veía en sus ojos. Pero no podía negar que su presencia había perturbado la vida que había mantenido durante años, sencilla y sin emociones, desde que Grace se había ido. Grace. Incluso ahora, 5 años después, el nombre le oprimía el pecho. Recordó el día que ella se fue, con su pequeña maleta arrastrándose por el suelo de madera, con la mirada fija no en él, sino en el camino que conducía al rancho.
Ya no puedo vivir así, Ilaiche, había dicho con voz fría pero temblorosa. Necesito más. Necesito una vida de verdad. No había discutido ni rogado. Simplemente se quedó allí, viéndola subir al coche, y cuando se calmó el polvo, supo que no volvería. No la culpaba. Quizás tenía razón. Esta vida, esta tierra, no era para todos. Pero su partida le había dejado un vacío en el alma, una herida que cubrió con largas jornadas de trabajo, el sonido de los caballos y el aroma a lavanda. Ilaiche ató las riendas y condujo al caballo a pastar. Oyó el suave crujido de pasos sobre la grava y, al girarse, vio a Savannah de pie en la entrada del establo, con una camisa de franela demasiado grande y vaqueros viejos. La ropa de Grace. Llevaba el cabello rubio recogido con suavidad, con algunos mechones que le caían sobre la mejilla. Apretaba un cuaderno de dibujo en los brazos, con la mirada vacilante pero curiosa. «Espero no molestarte», dijo en voz baja, como si temiera perturbar la paz de la mañana. Ilaiche negó con la cabeza, con una leve sonrisa dibujada en su rostro. «Para nada. Te levantaste temprano». Se encogió de hombros y se acercó, con la mirada fija en el caballo. «No dormí mucho. Pensé que tal vez podría dibujar algo aquí. La luz es realmente hermosa». Asintió sin preguntar más y señaló un banco de madera cercano. Savannah se sentó, abrió su cuaderno de dibujo y empezó a dibujar, moviendo el lápiz suavemente sobre la página. Ilaiche volvió al caballo, pero no pudo evitar notar cómo se mordía el labio en concentración, el ligero temblor en sus dedos cada vez que empezaba una nueva línea. Había algo en ella que le hacía querer mirarla más tiempo, pero desechó la idea. Era alguien que huía, alguien que buscaba refugio. Él no tenía derecho ni valor para desear nada más. Aún así, no podía negar que Savannah estaba transformando la granja de forma silenciosa y sutil. Había empezado a cocinar mejor en lugar de recalentar comida enlatada. Limpiaba el porche, desherbaba los parterres de lavanda, tareas que no había hecho en meses, y cada noche, cuando ella se sentaba en el porche a dibujar, él se encontraba deteniéndose en la puerta, observándola como si fuera un cuadro que no se atrevía a tocar. Ella le hacía recordar lo que se sentía querer a alguien, algo que creía haber enterrado el día que Grace se fue. «Eres muy bueno con los caballos», dijo Savannah de repente, sacándolo de sus pensamientos. Seguía concentrada en su cuaderno de dibujo, pero su voz era suave, como una invitación a hablar. Ilaiche se encogió de hombros, acariciando el hocico del caballo. «Solo es costumbre. Son más fáciles que las personas». Soltó una risa suave, pequeña pero clara, y él la miró instintivamente. «Nunca he estado cerca de caballos», dijo ella, levantando la vista. «Parecen fuertes, pero también mansos, ¿verdad?» «Lo son», respondió él, encontrando su mirada con la de ella por un instante. «Saben escuchar sin juzgar». Sus palabras la hicieron detenerse. Lo miró como si buscara algo en su expresión. Entonces sonrió, una sonrisa triste y sincera. «Creo que tú también». Ilaiche no supo qué decir. Se dio la vuelta, fingiendo comprobar las riendas de nuevo, aunque el corazón le latía más fuerte que de costumbre. No estaba acostumbrado a esas palabras. No estaba acostumbrado a que alguien lo mirara como Savannah, como si realmente lo viera, no solo al hombre solitario que vivía en una granja tranquila. Savannah volvió a sus bocetos, pero sus pensamientos divagaban. Pensó en Ilaiche, en cómo se movía por su espacio con una especie de fuerza silenciosa, siempre tranquilo, pero con una tristeza que no lograba identificar. Se preguntó por la mujer de la foto, por la ropa que aún colgaba en el armario de la habitación de invitados. Se preguntó por qué Ilaiche vivía solo, por qué le había abierto las puertas de su casa a una desconocida como ella. Pero sobre todo, pensó en cómo la hacía sentir segura, no con palabras, sino con su presencia, con platos de sopa caliente y tazas de té que le dejaba en silencio a su lado. Lo miró de reojo, observándolo mientras conducía al caballo por el pasto neblinoso, su alta figura recortada contra la niebla matutina. Algo en él la hacía querer dibujar, no solo su figura, sino la soledad que cargaba, como un cuadro inacabado. Pasó a una página en blanco y empezó a dibujar, con trazos lentos y pausados, llenos de emoción. Lo dibujó de espaldas, con los hombros anchos, el sombrero de vaquero ladeado, el caballo a su lado. No era su obra más técnica, pero era real,
y eso le dolió el corazón de la forma más inesperada. Ilaiche se giró y la vio dibujando. No se acercó, no echó un vistazo al cuaderno, pero se quedó allí como si intentara alargar el momento un poco más. Pensó en Grace, en cómo una vez le había dicho que él no era suficiente para que se quedara. Pensó en Savannah, en cómo lo hacía querer abrirse de nuevo, aunque sabía lo peligroso que podía ser. Ya había perdido una vez. No estaba seguro de poder sobrevivir a otra derrota. Deberías entrar, dijo en voz baja. Aquí afuera hace frío por la niebla matutina. Savannah levantó la vista y sonrió levemente. Gracias, Ilaiche, por todo. Asintió sin decir nada, pero su mirada era más dulce que de costumbre. Se giró y condujo al caballo de vuelta al establo, pero sus pasos eran más lentos, como si él también quisiera aferrarse a esta mañana, un momento en el que no solo era su refugio, sino el lugar donde dos corazones rotos habían empezado a encontrarse. Capítulo 5. Paseos a caballo, bocetos y mañanas brumosas. La niebla matutina cubría los campos, extendiendo un velo blanco y transparente sobre las hileras de lavanda, como si el mundo entero se hubiera sumido en un sueño tranquilo. Savannah estaba de pie junto al establo, con un cepillo en la mano, cepillando con delicadeza a Daisy, la yegua castaña que se había acostumbrado a su torpe pero entrañable caricia. Había pasado un mes desde su llegada a la granja Turner, y ahora se movía por el espacio con una comodidad que la sorprendió incluso a ella. La vieja camisa de franela y los vaqueros de Grace se habían convertido en su uniforme, con su cabello rubio recogido en una coleta alta y mechones sueltos cayendo sobre sus mejillas. Ya no era la novia temblorosa en un callejón de Nueva York. Era Savannah, una mujer que aprendía a vivir de nuevo. Ilaiche apareció del campo con 2 tazas humeantes de té de jengibre. Dejó una sobre la cerca de madera, con la mirada fija en ella y Daisy, y una sonrisa se dibujaba en la comisura de sus labios. Lo estás cogiendo mejor de lo que esperaba, dijo con una voz profunda y un toque de broma. Savannah lo fulminó con la mirada, pero no pudo evitar sonreír. Es más fácil tratar con Daisy que contigo, respondió, levantando la barbilla. Daisy resopló, aparentemente de acuerdo, y ambas rieron, el sonido se fundió con el aire fresco de la mañana. Un mes en la granja había cambiado a Savannah. Las pesadillas de la iglesia de San Agustín, los regaños de su madre, la mirada fría de su padre, seguían presentes, pero ahora solo como sombras, ya no lo suficientemente fuertes como para ahogarla. Despertaba cada día con el aroma a hierba mojada, el suave relincho de los caballos y la silenciosa presencia de Ilaiche, el hombre que había convertido este lugar en su hogar temporal. Ya no le temía al futuro, aunque no supiera a dónde la llevaría. La granja, con sus campos de lavanda y caballos, le había dado espacio para respirar, sanar y recordar que una vez supo sonreír y soñar. Cuidaban de los caballos juntos, moviéndose con naturalidad. Ilaiche le enseñó a revisar los cascos y a atar las riendas sin molestar a Daisy. Savannah aprendió rápido. Sus manos, que antes solo usaba para pinceles y pinturas, ahora sabían acariciar la crin de un caballo y sentir su respiración. A veces, cuando trabajaban en el establo, sus manos se tocaban sin querer, buscando el mismo cepillo o tirando de la misma paca de heno. Cada vez, Savannah se sonrojaba y se daba la vuelta, fingiendo estar ocupada. Ilaiche nunca decía nada, pero ella notaba que a menudo se detenía un segundo, mirándola fijamente, antes de reanudar su trabajo. Una tarde, después de deservar el jardín de lavanda, Savannah arrastró a Ilaiche al porche, donde había colocado una hoja grande de papel y lápices de colores. Hoy te toca dibujar, declaró con un brillo travieso en los ojos. Sin excusas. Ilaiche arqueó una ceja y se sentó con fingida reticencia. Sí que sabes mandar a la gente, dijo, pero aún así cogió un lápiz, con la mano áspera un poco torpe. Ella rió, sentada a su lado, enseñándole a dibujar un caballo. Solo unas curvas para el cuerpo, dijo, guiándolo paso a paso. Cuando trazó la línea equivocada, ella rió y le agarró la mano para corregirla, sintiendo el calor de su piel. La soltó rápidamente, con las mejillas ardiendo, y fingió toser. Ilaiche la miró con ojos brillantes, pero no dijo nada. Siguió dibujando, aunque sus líneas eran torcidas e infantiles. Mira, dibujé un caballo, dijo, levantando el papel con fingido orgullo. Su caballo parecía más bien un gato gordo, lo que hizo que Savannah se riera tanto que le dolió el estómago.
Es una obra maestra, dijo, secándose las lágrimas. La voy a colgar en el establo para que Daisy la admire. Ilayche la miró con cara de pocos amigos, pero luego se rió entre dientes, y en ese momento eran como dos niños, libres y alegres. Savannah le lanzó un lápiz. Él la esquivó y respondió lanzándole unas gotas de té. Ella chilló y lo persiguió por el porche, sus risas se alzaban por encima del viento que barría los campos. Se detuvieron, sin aliento, más cerca de lo que creían, y cuando sus miradas se cruzaron, ambos apartaron la mirada, con el corazón latiendo con fuerza. Pero incluso en esos momentos de alegría, Savannah albergaba pensamientos íntimos. Sabía que no podía quedarse allí para siempre, por mucho que la granja se hubiera convertido en parte de ella. Pensó en la familia Blake, en las crueles palabras de su madre, en Ethan, quien nunca la amó. Se preguntaba si alguna vez tendría el valor suficiente para enfrentarlos, o para empezar una nueva vida donde pudiera pintar y ser ella misma de nuevo. Y pensó en Ilayche, en cómo la hacía reír, en cómo la hacía sentir segura. Temía estar encariñándose demasiado, que cuando finalmente se fuera, se llevaría su corazón o dejaría el suyo atrás. Ilayche tenía sus propios pensamientos, ocultos tras su mirada serena. Observaba a Savannah, cómo reía mientras cepillaba a Daisy, cómo lo dibujaba a escondidas cuando creía que no la veía. Ella iluminaba la granja, le recordaba lo que se sentía al querer a alguien, algo que había enterrado desde que Grace se fue. Recordó a Grace, ya no con dolor, sino como un recordatorio de que las personas que amaba parecían no quedarse nunca. Sabía que Savannah no pertenecía allí, que le esperaba una vida mejor allá afuera, un lugar donde brillar. Pero cada vez que sonreía, cada vez que sus manos se tocaban, quería conservarla solo un día más. Esa noche se sentaron en el porche, cada uno con una taza de té de jengibre, observando cómo la niebla se disipaba bajo la luz dorada. Savannah abrió su cuaderno de bocetos y le mostró un dibujo que acababa de terminar, una manada de caballos galopando por el campo, con la luz de la luna reflejándose en sus crines. Lo dibujé esta mañana, dijo en voz baja, creo. Se siente como libertad. Ilayche miró el dibujo, luego a ella, con una mirada profunda e inquebrantable. Tienes talento, Savannah. No dejes que nadie te lo quite. Sonrió, pero una ola le inundó el pecho. Quería decirle que él era la razón por la que recordaba cómo dibujar, que él la hacía querer quedarse. Pero ella solo asintió, y permanecieron allí, en silencio, absortos en sus pensamientos. Sin embargo, ambos sentían el hilo invisible que se tensaba entre ellos, acercándolos aún más, aunque ninguno se atreviera a mencionarlo. El sol del mediodía se derramaba sobre los campos, haciendo que las hileras de lavanda brillaran como un suave mar púrpura. Savannah se arrodilló junto al macizo de flores, con las manos cubiertas de tierra mientras arrancaba con cuidado las malas hierbas que crecían entre los tallos de lavanda. El aroma a tierra y a flores se fundía, ofreciendo una sensación de paz que había aprendido a apreciar durante el último mes viviendo en el rancho Turner. Llevaba una vieja camisa de franela, el pelo recogido en un alto moño, con algunos mechones sueltos sobre sus mejillas, y la sonrisa en sus labios ahora era más natural, como si cada día fuera un paso más hacia su recuperación. Ilayche estaba en los establos, cuidando los caballos junto a Daisy, la yegua marrón a la que Savannah le había cogido cariño. Desde lejos, lo oía susurrarles, con su voz profunda y reconfortante, y sonrió, pensando en todos los momentos que habían compartido, paseos matutinos, pintando juntos en el porche, y aquella noche de luna cuando él le tomó la mano y le dijo que ella le hacía querer volver a vivir. Esa frase aún resonaba en su interior, dulce y aterradora, porque aún no se había atrevido a ponerle nombre al sentimiento que crecía en su corazón. El sonido de un coche en el camino de tierra interrumpió sus pensamientos. Savannah levantó la vista y vio un elegante Mercedes negro que se detenía en la puerta. La puerta se abrió y el corazón le dio un vuelco al reconocer a las dos figuras que salían, su padre, Richard Blake, con un traje caro, y su madre, Eleanor Blake, con un vestido ajustado y una mirada fría como el acero. Se quedaron allí, con el rústico telón de fondo del rancho como estatuas perdidas de otro mundo. Savannah se puso de pie de un salto, con las manos temblorosas y la camisa sucia. Sintió que regresaba a aquel día en la iglesia de San Agustín, cuando su madre gritó que era una desgracia y su padre se dio la vuelta sin siquiera mirarla. Quería correr, esconderse, pero tenía los pies clavados en el suelo. Se quedó paralizada, viendo a sus padres acercarse,
Cada paso era como un martillo contra la frágil confianza que había reconstruido poco a poco. Savannah, dijo su madre con voz gélida, mientras la observaba de pies a cabeza. Mírate, sucia como una criada. ¿Qué crees que haces en este lugar miserable? Savannah apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas. Mamá, graznó con voz ronca. ¿Cómo me encontraste? Su padre, Richard, dio un paso al frente, con una expresión severa pero con un matiz de decepción. ¿De verdad creías que no lo haríamos? Huiste de tu boda, te convertiste en el hazmerreír de la alta sociedad, y ahora te escondes aquí como un fracaso. ¿Tienes idea de lo que nuestra familia ha tenido que soportar? Cada palabra era como una cuchilla que abría viejas heridas que creía sanadas. Abrió la boca para hablar, pero se le hizo un nudo en la garganta. Recordó todos esos años intentando complacerlos, renunciando a su sueño de pintar, estudiando negocios, aceptando casarse con Ethan solo para proteger el honor de la familia. Y todo resultó en humillación cuando Ethan nunca apareció y su madre la llamó una desgracia. No quería ser una broma, dijo finalmente, con voz temblorosa pero firme. Solo quería vivir. Su madre soltó una risa aguda, tan frágil como un cristal roto. ¿Vivir? ¿A esto le llamas vivir? ¿Cubrir de barro, viviendo con un granjero, tirando todo lo que te dimos? Eres una Blake, Savannah. Es tu deber restaurar la reputación de la familia, no esconderte aquí como una cobarde. Las lágrimas amenazaron con caer, pero Savannah se mordió el labio para contenerlas. Bajó la mirada hacia sus manos sucias y pensó en las pinturas que había hecho, en las risas que compartió con Ilaiche, en la sensación de libertad que recorría los campos. Este rancho, a pesar de su humildad, le había dado más de lo que los Blake jamás le habían dado, un lugar donde ser ella misma, no un peón en sus juegos de poder. Antes de que pudiera responder, Eleanor se acercó, con la voz baja pero cortante como una cuchilla. Escúchame, Savannah. Volverás a Nueva York. Encontramos a alguien más, alguien dispuesto a pasar por alto tu escándalo. Te casarás con él y borraremos todo este desastre. Pero si te niegas, lo perderás todo, tu herencia, tu fideicomiso, todo. No tendrás nada más que este rancho asqueroso. ¿De verdad es eso lo que quieres? Savannah se quedó sin aliento, la amenaza de su madre flotaba en el aire como un cuchillo en su garganta. El patrimonio de los Blake era enorme, millones en activos, propiedades y acciones. Había sido su red de seguridad durante su infancia, una garantía de bienestar, pero conllevaba cadenas, una vida de obediencia, de sacrificar sueños, su corazón, su propia identidad. Pensó en los cuadros escondidos en la sala, en la mirada tierna de Ilaiche, en sentirse verdaderamente viva por primera vez en años. ¿Valían esas cosas más que la fortuna que sus padres usaban para controlarla? Miró a su madre, luego a su padre, sus rostros duros, inmóviles. Yo, comenzó con voz temblorosa. No quiero tu dinero. Quiero mi libertad. Los ojos de Eleanor se abrieron de par en par y luego se entrecerraron. ¿Libertad? ¿Crees que esto es libertad, vivir como un pobre? Te arrepentirás, Savannah. Cuando estés destrozada y sola, no regreses arrastrándote. La voz de Richard resonó por el campo. ¿Basta? ¿Vuelves a casa, Savannah? Ya nos has avergonzado demasiado. Eres una Blake, no una campesina cualquiera. El peso de sus palabras la oprimió, años de intentar encajar en su molde. Pero entonces pensó en Ilaiche, como la acompañó en el campo y le dijo que no tenía nada que demostrarle a nadie. Pensó en la vida que estaba construyendo allí, frágil pero real. Se mantuvo erguida, con la voz firme a pesar de las lágrimas que brillaban en sus ojos. No voy a volver. Ya no soy tu marioneta. Me elijo a mí mismo. Antes de que sus padres pudieran responder, Ilaiche salió de los establos, secándose las manos en los vaqueros. Había oído los gritos, había visto a Savannah temblar, y la calma que sentía se transformó en algo más fuerte. Él estaba de pie junto a ella, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que sintiera su fuerza. ¿Hay algún problema?, preguntó en voz baja, con la mirada fija en Richard. Richard se burló. ¿Y quién eres tú, la sanguijuela que se alimenta de la estupidez de mi hija? Ilaiche Turner, dijo sin pestañear. Este es mi rancho.
Savannah es bienvenida aquí todo el tiempo que quiera, y por lo que he oído, no te debe nada. Eleanor se burló y se volvió hacia Savannah. ¿Esta es tu decisión? ¿Un don nadie por encima de tu familia? ¿Estás arriesgándolo todo, tu nombre, tu futuro, tu fortuna, por esto? Savannah miró a Ilaiche, su mirada firme la animó. Pensó en sus conversaciones nocturnas, sus mañanas alegres, en cómo él la veía, no como una Blake, sino como ella misma. Se giró hacia su madre con voz clara. No estoy tirando nada. Estoy eligiendo la vida. Y si eso significa perder tu dinero, pues que así sea. El rostro de Richard se sonrojó, pero antes de que pudiera hablar, Ilaiche dio un paso al frente, su voz atravesando la tensión. No tiene que demostrarte nada. Si no ves su valor, es tu fracaso, no el de ella. Se hizo un silencio pesado y sofocante. Richard miró a Ilaiche con enojo y luego a Savannah. Apretó la mandíbula. Estás cometiendo un error, dijo. No esperes que lo limpiemos cuando te caigas. Eleanor tomó la mano de su esposo con la voz llena de desdén. Vamos, Richard. Ya tomó su decisión. Ya no es nuestra hija. Se dieron la vuelta y regresaron al coche. El Mercedes rugió, levantando una nube de polvo al desaparecer por el camino de tierra, dejando a Savannah de pie en el campo, con el corazón latiendo con fuerza, pero con los hombros más ligeros, como si se hubiera soltado una cadena. Sintió a Ilaiche a su lado, su presencia como un ancla silenciosa. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero sonrió, una sonrisa temblorosa pero firme. Gracias, susurró, volviéndose hacia él, por estar allí. Ilaiche la miró con ojos tiernos pero feroces. No necesitas agradecerme. Eres más fuerte de lo que crees, Savannah. Solo quería que vieras eso. Ella tomó su mano, con dedos temblorosos pero seguros. Su mano era áspera y cálida, y cuando la apretó suavemente, sintió una silenciosa seguridad. Fuera lo que fuera el futuro, no lo enfrentaría sola. Se quedaron allí, en medio del campo de lavanda, con la luz del sol en la espalda, y aunque ambos aún cargaban con sus miedos, sabían que este momento, al elegir estar juntos, era el comienzo de algo nuevo, aunque aún no tuviera nombre. ¿Sigues la historia? Deja tu opinión en los comentarios. Todos tus comentarios nos motivan a crear mejores historias. No olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias. El amanecer se asomaba por las colinas, proyectando un pálido resplandor dorado sobre los campos de lavanda, como un suave susurro que daba la bienvenida al nuevo día. Savannah estaba de pie en el porche, con una humeante taza de té de jengibre en la mano, mientras sus ojos recorrían el rancho Turner, el lugar que había llamado hogar durante más de un mes. Las hileras de púrpura se mecían suavemente con la brisa, los caballos marrones permanecían tranquilos en sus establos, y la vieja casa de madera irradiaba una calidez sencilla. Vestía su familiar camisa de franela, con el pelo recogido con suavidad, y aunque su corazón aún tenía cicatrices, ahora latía a un nuevo ritmo, suave pero lleno de vida. El enfrentamiento con sus padres de hacía unos días aún la rondaba en la mente. La amenaza de su madre, de perder su herencia y todo lo demás si no regresaba a Nueva York, la invadió como un vendaval, pero en lugar de miedo, le trajo claridad. No necesitaba la fortuna de los Blake para ser ella misma. Había elegido el rancho, había elegido a Ilaiche, y sobre todo, había elegido su propio camino, aunque fuera incierto. Esa decisión, aunque le costó un pedazo de su pasado, le había abierto una nueva puerta, una donde podía pintar su vida con sus propias manos. Savannah entró en la sala, donde había transformado un rincón en su estudio de arte. Sus cuadros estaban esparcidos sobre una vieja mesa de madera, campos de lavanda bajo la luz de la luna, caballos galopando entre la niebla, la cabaña brillando al atardecer. Cada cuadro era una parte de ella, una declaración de que ya no era la novia abandonada, ya no era la marioneta de la familia Blake. Tomó un pincel, sus dedos se deslizaron sobre una pintura inacabada, la figura de Ilaiche de espaldas, guiando a un caballo por el campo, su mirada distante pero tierna. Lo pintó no solo porque era parte del rancho, sino porque fue quien le demostró que podía ser fuerte, que podía ser ella misma. Oyó pasos familiares, y Ilaiche apareció en la puerta, con una taza de café en la mano, recorriendo con la mirada el rincón de su estudio. Madruga otra vez, dijo, con su voz grave y un toque de broma juguetona.
¿Ya pintas? Savannah sonrió y dejó el pincel. No podía dormir, tenía demasiadas cosas en la cabeza. Él asintió y entró, con la mirada fija en su pintura. No dijo nada, pero la comisura de sus labios se levantó y Savannah se sonrojó, cubriendo rápidamente la imagen con otro lienzo. No mires, dijo, nerviosa. No está terminado. Ilaiche rió entre dientes, y su risa baja le provocó un escalofrío en el pecho. No me quejo, dijo, sentándose frente a ella. Tienes talento, Savannah. Estas pinturas tienen alma. Su cumplido la hizo reflexionar. Lo miró, queriendo decirle que era gracias a él, que había inspirado estas pinturas, que la había ayudado a redescubrir una pasión que había enterrado hacía mucho tiempo. Pero ella solo sonrió y dijo en voz baja, gracias, solo intento reencontrarme conmigo misma. Él la miró con una profunda comprensión en los ojos, como si pudiera oír todo lo que ella no decía. Lo estás haciendo mejor de lo que crees, dijo. En ese momento, en la pequeña habitación llena de aroma a pintura y madera vieja, Savannah sintió que un hilo invisible los conectaba. No a través de palabras, sino por la forma en que él siempre se presentaba, permaneciendo en silencio a su lado. Y supo que, aunque su corazón se inclinaba hacia él, aún mantenían la distancia. No porque no quisieran estar cerca, sino porque ambos cargaban con heridas que no habían sanado del todo, miedos que aún no habían enfrentado. Después del desayuno, Savannah decidió convertir su estudio en un verdadero espacio de trabajo. Con la ayuda de Ilaiche, despejó un rincón de la habitación, trajo un viejo caballete que encontraron en el cobertizo y colgó sus cuadros favoritos en la pared. Ilaiche trajo una mesita de madera y la colocó junto a la ventana para que ella tuviera luz natural mientras pintaba. Trabajaron codo con codo, riéndose cuando Savannah derramó pintura accidentalmente en su camisa, y cuando él, juguetonamente, le devolvió un poco, salpicándola en la mejilla. Se quedaron allí riendo, y por un instante, la mano de él le rozó la mejilla para limpiar la pintura. Sus miradas se cruzaron y ambos apartaron la mirada rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza. Esa tarde, Savannah estaba sentada en el porche, con su cuaderno de dibujo en el regazo, dibujando cada rincón del rancho, el techo de madera, la rosa lavanda, la silueta de Ilaiche mientras trabajaba en los establos. No podía dejar de dibujar, como si cada trazo la ayudara a capturar ese lugar, ese capítulo de su vida que la hacía sentir más viva que nunca. Pensó en las pinturas que comenzó la noche que Ilaiche le tomó la mano en el campo, las que tituló El hombre que me abrazó en el callejón. No se trataba solo de él, sino del momento en que se dio cuenta de que no estaba sola, de que alguien estaba dispuesto a apoyarla, incluso cuando el mundo se desmoronaba. Tomó la audaz decisión de enviar esa pintura a una revista de arte local, algo que nunca pensó que tendría el valor de hacer. Envolvió cuidadosamente el lienzo y escribió una breve carta presentándose, no como Savannah Blake, hija de la élite adinerada, sino como Savannah, una artista que buscaba su lugar en el mundo. Ilaiche estaba a su lado en la oficina de correos del pueblo, con orgullo en la mirada aunque no dijo nada. Lo hice, susurró ella al salir, con la voz temblorosa. Nunca pensé que lo haría. Ilaiche sonrió, su mirada suave. Nunca dudé de ti. Unas semanas después, llegó una carta de la revista. Savannah la abrió con manos temblorosas y gritó al leer las palabras. El hombre que me abrazó en el callejón había sido seleccionado para su publicación en el próximo número, junto con un breve artículo sobre ella, una nueva artista que vive entre los campos de Vermont, inspirado en la simplicidad y la conexión humana. Corrió a los establos donde Ilaiche trabajaba y lo abrazó, sin importarle la suciedad de su camisa. Ilaiche, eligieron mi cuadro, lloró con lágrimas en los ojos. ¿Quieren publicarlo? Él la abrazó de vuelta, riendo, con brazos fuertes pero suaves. Sabía que podías hacerlo, dijo en voz baja y cálida. Eres una artista, Savannah, una auténtica artista. Ella lo miró con el corazón acelerado, queriendo decirle que él era la razón por la que se atrevía a intentarlo, que él era el hombre del cuadro, pero solo sonrió y se dejó abrazar. Y en ese abrazo, ya no se sintió una desgracia, ya no la novia abandonada. Era Savannah, la chica que pintaba su propia vida, pincelada a pincelada. Esa noche, se sentaron en el porche bajo la luz de la luna, contemplando los campos. Savannah apoyó la cabeza en el hombro de Ilaiche, con el cuaderno de dibujo en el regazo, aunque no estaba dibujando. Solo quería estar allí con él,
sintiendo su calor y la paz del rancho. Pensó en el futuro, en la pintura que crearía, en los días venideros. Sabía que no sería fácil. Había perdido su fortuna, a su familia, y el camino que le aguardaba era incierto. Pero con Ilaiche a su lado, sabía que tenía el valor para seguir adelante. Ilaiche la miró con ojos profundos y pensativos, y pensó en Grace, en cómo se había ido, dejándole un vacío. Pero Savannah no era Grace. Ella estaba allí, con una sonrisa radiante y un arte conmovedor que le hacía creer en los nuevos comienzos. No dijo ni una palabra, solo le apretó suavemente la mano, y se sentaron allí bajo la luz de la luna, sabiendo que, fuera lo que fuese el futuro, lo afrontarían juntos, paso a paso. El cielo de Vermont esa noche estaba cristalino, con una luna llena brillante y densa, proyectando un resplandor plateado sobre los campos de lavanda. La fogata crepitaba en medio del prado, con llamas anaranjadas danzando y proyectando una cálida luz sobre los rostros de Savannah y Ilaiche. Estaban sentados uno junto al otro sobre una vieja manta de lana, lo suficientemente cerca como para sentir el calor del otro, pero con una pequeña distancia entre ellos, como si temieran que al tocarse se rompiera algo frágil. A su alrededor, el canto de los grillos se mezclaba con el susurro del viento entre las flores, formando una suave e íntima melodía de la naturaleza. Savannah se abrazó las rodillas, con la mirada fija en el fuego, deteniéndose ocasionalmente en el rostro de Ilaiche, en sus líneas definidas, la tenue barba incipiente en su barbilla y esos profundos ojos castaños que reflejaban la llama. Llevaba su conocida camisa de franela, con su cabello dorado suelto y suavemente alborotado por la brisa. Un mes y medio en el rancho la había transformado, no solo en apariencia, con la piel bronceada y las manos callosas por arrancar maleza y cepillar caballos, sino también en espíritu. Ya no era la chica temblorosa en un callejón de Nueva York, con el rímel corrido y el corazón destrozado. Era Savannah, alguien que había redescubierto su sonrisa, su pasión por la pintura y un sentido de pertenencia que nunca antes había conocido. Ilaiche estaba sentado a su lado, con una mano apoyada en la manta y la otra atizando el fuego distraídamente con un palo. Guardó silencio, como siempre, pero su silencio nunca era vacío. Estaba lleno de pensamientos, de emociones que aún no se había atrevido a expresar. Observó a Savannah, la forma en que inclinaba la cabeza para admirar la luna, la sonrisa discreta que esbozaba cuando una chispa se elevaba hacia el cielo. Ella había devuelto la vida al rancho, le había hecho recordar lo que se sentía al creer en el amor, antes de que Grace se marchara y se llevara parte de su corazón. Habían planeado esta noche de fogata días atrás, después de que la pintura de Savannah, el hombre que me abrazó en el callejón, fuera seleccionada por la revista Art. Se concibió como una celebración, pero más que eso, fue un momento para hacer una pausa, para reconocer la creciente conexión entre ellos, aunque ninguno se hubiera atrevido a nombrarla. Savannah trajo pan tostado casero, y Ilaiche preparó la leña y un termo de té de jengibre. Se rieron mientras hacían la fogata, bromeando cuando a Savannah se le cayó un tronco, y cuando Ilaiche bromeó diciendo que debería pintar la fogata en lugar de prender fuego a todo el campo. Pero ahora, al caer la noche, el aire se aquietó, y ambos sintieron una dulce tensión invadirlos, como si esta noche estuviera destinada a verdades reprimidas durante mucho tiempo. Savannah respiró hondo, con la mirada fija en las llamas, y su voz suave y temblorosa, pero sincera. «Sabes», empezó, con los dedos fuertemente entrelazados en su regazo. Solía pensar que el amor era solo una obligación, como un contrato, algo que debía cumplir para hacer felices a los demás. Con Ethan, con mi familia, siempre sentí que tenía que ganarme el amor, que tenía que ser suficiente para ser amada, pero eso solo me hacía sentir asfixiada. Hizo una pausa y se giró para mirarlo, sus ojos brillaban a la luz de la luna. Ilaiche también se giró, con los ojos fijos en ella. Él no habló, pero la intensidad de su mirada le dio el valor para continuar. «Pero contigo, puedo respirar», susurró. «Nunca me pediste que fuera otra persona. Simplemente me dejaste ser yo. Y nunca supe que el amor se podía sentir así hasta que llegué aquí». Sus palabras resonaron en Ilaiche como una piedra arrojada a aguas tranquilas. Sintió una opresión en el pecho, no de dolor, sino de algo cálido y poderoso, algo que había enterrado desde que Grace se fue. Dejó el bastón, con la mano ligeramente temblorosa, y la miró directamente a los ojos. «Savannah», dijo con voz profunda y desgarrada por la emoción. «Enterré mi corazón cuando Grace se fue. Pensé que si no me permitía amar de nuevo, nunca más perdería nada.
Pero entonces llegaste, y pude sentir mi corazón latir de nuevo. Extendió la mano y sus dedos ásperos le colocaron suavemente un mechón de cabello detrás de la oreja. El roce fue suave, pero suficiente para hacer latir con fuerza el corazón de Savannah. Ella lo miró con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino por la verdad que se reflejaba en cada palabra que él había dicho. Me haces querer volver a vivir, continuó con voz ronca. Me haces creer que tal vez haya otra oportunidad, un nuevo comienzo. Una lágrima resbaló por su mejilla, pero sonrió, una sonrisa temblorosa y radiante. Se acercó más, acortando la distancia entre ellos, y antes de poder pensar demasiado, le puso la mano en la mejilla, sintiendo el calor de su piel bajo la palma. Ilaiche, susurró con la voz entrecortada por la emoción. Tengo miedo, pero quiero estar aquí contigo. La miró con una mirada firme y profunda, y entonces, como si ya no pudiera contenerse, se inclinó y sus labios se encontraron con los de ella. El beso empezó con suavidad, como una pregunta, pero cuando ella respondió, se profundizó, lleno de anhelo, de todos los sentimientos que ambos habían intentado ocultar. Savannah sintió su calor, el aroma a humo de leña y hierba seca, y su corazón se fundió con la luz del fuego y la luz de la luna. El beso no fue solo un instante, fue una confesión, se habían encontrado a través de cicatrices y miedos, y estaban listos para arriesgarse. Se separaron, sus pechos se fundieron, sus miradas aún fijas. Savannah apoyó la frente en la de él, riendo suavemente entre lágrimas. Nunca pensé que podría sentirme así, dijo con voz temblorosa. Como si hubiera encontrado mi hogar. Ilaiche la abrazó, abrazándola fuerte y tiernamente. ¿Estás en casa, Savannah?, murmuró. Donde quiera que estés, quiero estar contigo. Se sentaron en silencio junto al fuego, bajo la luz de la luna. Savannah se apoyó en su hombro, sintiendo el ritmo constante de su corazón, y por primera vez, no temió lo que vendría después. Pensó en su viaje, desde la novia rota con vestido de novia, hasta la mujer que ahora está sentada allí, libre y viva. Pensó en Ilaiche, en cómo él le había dado un lugar para sanar, un lugar para amar. No sabía qué le depararía el futuro, pero en ese momento, supo que había encontrado algo valioso, alguien que la hacía sentir suficiente, simplemente siendo ella misma. Ilaiche la abrazó con más fuerza, respirando al unísono con ella. Pensó en la gracia, no con dolor ahora, sino con liberación. Savannah no era gracia, era luz que nunca esperó encontrar, y aunque una parte de él temía que se fuera algún día, quería aferrarse a este momento, creer que el amor podía perdurar, como la lavanda que florecía de nuevo, temporada tras temporada. Se sentaron junto al fuego, con la luna y las llamas como testigos de su confesión y su beso, y en la quietud que siguió, ambos supieron que, pasara lo que pasara, lo superarían juntos, paso a paso, día a día. Había pasado un año desde la noche en que Savannah huyó de la iglesia de San Agustín, desconsolada, descalza y sangrando. El rancho Turner era ahora un retrato viviente de sanación y amor. La lavanda florecía con un rosa radiante, extendiéndose como un mar de violetas bajo el sol veraniego de Vermont, y la vieja casa de madera respiraba la calidez de un verdadero hogar. Savannah se había convertido en una parte irreemplazable de este lugar, no solo por sus pinturas, sino también por su risa, su forma de cuidar a los caballos y cómo iluminaba el mundo de Ilaiche. Estaba de pie junto a los establos, cepillando suavemente la crin de Daisy, con una sonrisa radiante en los labios. Su cabello rubio estaba recogido con suavidad, algunos mechones danzaban al viento, y su camisa de franela estaba salpicada de pintura de su pequeño estudio. Un año atrás, jamás se habría imaginado allí, viviendo libremente, sin las ataduras del apellido Blake ni la etiqueta de la novia abandonada. Había perdido su herencia, había dejado atrás el glamuroso mundo neoyorquino, pero se había encontrado a sí misma y había encontrado a Ilaiche, el hombre que le dio un nuevo comienzo. Ilaiche estaba de pie al borde del campo de lavanda, sin apartar la mirada de Savannah. Vestía una camisa de franela rojo intenso, un sombrero de vaquero ligeramente ladeado, y el corazón le latía con fuerza por el peso de lo que estaba a punto de hacer. Durante el último año, había visto a Savannah florecer como los campos que los rodeaban, de una joven temblorosa en un callejón a una artista apasionada, una mujer fuerte y radiante. Ella le había hecho creer de nuevo en el amor, aunque una vez creyó que su corazón había muerto cuando Grace se marchó. Aquella noche junto al fuego, su confesión, su beso,
habían abierto un nuevo capítulo. Y ahora quería continuar esa historia, no con palabras, sino con una promesa. Respiró hondo, aferrando la cajita en su bolsillo. El anillo de plata que contenía, grabado con un delicado pincel, era un regalo que llevaba semanas planeando, elaborado con la ayuda de un joyero local. No era ostentoso como las joyas de Nueva York, pero conservaba su significado, el de Savannah, quien había renovado su vida, y el de él, quien encontró la luz en ella. Savannah, llamó en voz baja pero cálida, mientras se acercaba a ella. Ella se giró, con los ojos brillantes, al verlo. ¿Dónde te has estado escondiendo toda la mañana?, bromeó, rozando la nariz de Daisy antes de salir del establo. Creí que me habías dejado por los caballos. Y Laiche rió suavemente, pero su mirada era más seria de lo habitual. Ven conmigo un rato, dijo, extendiendo la mano. Hay algo que quiero mostrarte. Ella arqueó una ceja, curiosa, pero tomó su mano, sintiendo la calidez familiar de su áspera palma. Caminaron por los campos, pasando junto a la lavanda en flor, envueltos por su dulce aroma. Savannah pensó que la llevaría a un nuevo rincón del rancho o a mostrarle un cuadro nuevo, pero cuando se detuvieron bajo un viejo roble, vio algo diferente en sus ojos, una especie de alegría ansiosa. Y Laiche se arrodilló y el corazón de Savannah se detuvo. Sacó la cajita de su bolsillo y la abrió, revelando un anillo de plata que brillaba al sol. Savannah, comenzó con voz profunda pero temblorosa. No se me dan bien las palabras rebuscadas. No sé cómo empezar de nuevo después de todo lo que ha pasado, pero si te tengo a ti, entonces todo se siente como la primera vez. Se cubrió la boca, con lágrimas a flor de piel, no de tristeza, sino de alegría desbordante, como si su corazón no pudiera contenerlo todo. Y Laiche la miró con los ojos llenos de amor. Me hiciste creer de nuevo en el amor, continuó. Eres mi hogar, Savannah. Quiero pasar mi vida a tu lado, pintando el futuro. ¿Te casarías conmigo? Savannah rompió a llorar, pero su sonrisa era más brillante que el sol. Ella asintió con la voz temblorosa. Sí, y Laiche. Sí, me casaré contigo. Se arrodilló frente a él y, antes de que pudiera ponerle el anillo, lo abrazó con fuerza, empapándole la camisa con lágrimas. Y Laiche la abrazó con fuerza, riendo, un sonido alegre que rara vez le oía. Se apartó con suavidad y le puso el anillo en el dedo. Al ver el pincel grabado, se rió entre lágrimas. ¿Cómo supiste elegir esto?, preguntó con voz temblorosa. Porque eres mi artista, dijo él, rozándole la mejilla, y quiero que lo recuerdes siempre. Se quedaron abrazados en medio del campo de lavanda, con la luz del sol entre las ramas de roble, haciendo brillar el anillo en su mano. Apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón, y pensó en su viaje, desde ese abrazo en el callejón, hasta la noche de fogata, hasta este preciso momento. Había perdido un mundo, pero había encontrado otro, un mundo donde era amada y libre para ser ella misma. Y Laiche, quien una vez enterró su corazón, ahora estaba listo para comenzar de nuevo, con ella. Meses después, el pequeño pueblo de Vermont bullía de entusiasmo por un evento especial, la exposición de arte de Savannah, titulada Donde florece la lavanda y el amor vuelve a nacer. La galería, un granero renovado, estaba repleta de gente, lugareños, artistas de pueblos cercanos e incluso algunos críticos de Nueva York. Sus cuadros cubrían las paredes, cada uno contando una historia. Lavanda bajo la luz de la luna, caballos entre la niebla matutina, la cabaña al atardecer, y en el centro, el hombre que me abrazó en el callejón, el cuadro que la había presentado al mundo. Savannah estaba de pie en medio de la habitación, con un sencillo vestido blanco, que no era un vestido de novia, pero que la hacía parecer una novia. Una novia de su propia vida. El anillo de plata brillaba en su mano, y a su lado estaba Laiche, alto, con una camisa de franela, con el orgullo brillando en sus ojos mientras la observaba recibir a los invitados. Habló de su inspiración, del rancho, de su regreso a sí misma, pero no mencionó a los Blake ni a Ethan. Eran el pasado y ella los había dejado atrás. Una crítica, una mujer mayor con gafas de montura dorada, se detuvo frente al retrato de Laiche. Jovencita, dijo, este cuadro no solo es hermoso, tiene alma. ¿Quién es este hombre? Savannah sonrió, mirando a Laiche, que estaba a unos pasos de distancia. Él es mi hogar, respondió con voz suave pero segura.
La exposición concluyó con aplausos, elogios e invitaciones de las galerías. Pero para Savannah, el momento más significativo llegó después, cuando ella y Laiche salieron de la galería de la mano y caminaron hacia los campos de lavanda iluminados por la luna. Se detuvieron, se miraron, y ella se inclinó hacia él, saboreando su calor en el aire fresco de la noche. Lo logré, y Laiche, susurró, y no podría haberlo hecho sin ti. La besó en la frente, sus ojos brillaban. Lo hicimos, Savannah, juntos. Allí estaban, rodeados de lavanda, la luna iluminando el camino. Y en ese momento, supieron que, pasara lo que pasara en la vida, se habían encontrado. Un hogar no hecho de paredes, sino de corazones. Un amor que había resurgido y que florecería para siempre.